El siguiente tema que vamos a ver sin duda va a ser el más corto de este curso, pero no significa que sea el menos importante. El tema es la implementación de la administración y el reporteo seguro. Eso sin duda es algo muy importante también en la vida real, el saber cómo podemos administrar nuestros equipos de manera segura y cómo vamos a poder tener servidores de log que nos vayan a ayudar a hacerle tanto troubleshooting como a mantener segura nuestra red. En la parte del blueprint de Cisco nos dice que debemos de saber implementar redes de management de red segura y reporteo. Nos dice en particular que debemos de saber configurar tanto como en la línea de comandos como en SDM, SSH, así como también mandar mensajes de syslog a un servidor de syslog. Además de esto vamos a ver lo que es SNMP y también un poco de NTP, ya que esto cae en esta parte de management y reporting. Como les comentaba en el slide anterior, lo que vamos a ver es SSH, SNMP, syslog y NTP. Vistos de manera muy general, SSH nos va a permitir poder accesar equipos como ruteadores y switches y firewalls de una manera segura y no por medio de Telnet, que es muy inseguro. SNMP es un protocolo que nos va a servir para monitorear nuestra red. Syslog es cómo todos los mensajes que nos envía un router, cómo los podemos manejar, dónde los podemos ver, a dónde los podemos enviar. Y finalmente NTP, que es un protocolo que nos va a servir para que todos los routers y switches de nuestra red y todos los equipos que puedan ser administrados tengan la misma hora. La parte de administración de una red, créanme que es algo muy importante y muchas empresas no le dan la importancia que debe de tener. Una buena empresa sí debe de tener management de su red, porque de esa manera puede darse cuenta qué es lo que tiene en la red, cómo funciona. Cuando hay un ataque va a ser muy fácil el poder saber quién atacó o desde dónde atacó, qué fue lo que hizo, etcétera. Entonces la parte de management es importantísima para la seguridad y para también el mantenimiento de la red, para la operación. Ahora, ¿qué hay que tener en mente cuando estamos diseñando nuestra red de management y de reporteo? La primera cosa que debemos de verificar es determinar qué información debemos de enviar a un servidor de log y qué información no. No queremos llenar al servidor de información que no sea útil. ¿Cuál es la mejor manera para saber qué es útil o qué no es útil? Es simplemente preguntarle a los administradores de la red y los administradores de la seguridad de la red. También es importante recordar, si es que no lo sabemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, que en la parte de los logs que envía un router, un switch, un firewall o cualquier equipo, hay varios niveles. Entonces debemos de saber cuál es el nivel que queremos nosotros estar logueando, el saber qué nivel es el que nos conviene. Otra cosa importante es de que la transmisión y donde vamos a guardar los logs estén en un lugar seguro. ¿De qué nos va a servir poder estar haciendo el log si está en un servidor que es inseguro? Entonces alguien que ataque la red y quiera borrar su rastro puede entrar al servidor y borrar los logs. Entonces, además de estar haciendo log, debemos de, donde lo estemos guardando, ese servidor también debe estar seguro. El siguiente punto que nos dice es de que la hora es muy importante. Es decir, imagínense de que alguien nos atacó en un router y nos dimos cuenta por medio de un log en ese router. También nos dimos cuenta que en otro router también nos atacaron y nos dimos cuenta por medio de un log. De nada va a servir el saber que nos atacaron. Bueno, no que de nada. Sí nos va a servir saber que nos atacaron, pero si tuviéramos la misma hora en todos los routers configurada, exactamente la misma hora en todos lados, podríamos hacer una correlación de datos para saber si la persona que atacó un router fue la misma que atacó el otro, si fueron en tiempos muy similares, si fueron 2 o 3 minutos después, etcétera. Y si no tenemos configurado algo como NTP, que es como les comentaba, es un protocolo que nos va a servir para que todos los equipos de nuestra red tengan configurada la misma hora. Entonces, si no tenemos algo como NTP,
Los logs no es que sean inservibles, pero no nos van a dar tanta información como si supiéramos exactamente a qué hora con relación a todos los demás equipos. La otra es verificar las políticas de seguridad que tenemos. De ahí podemos sacar qué logs son los que son importantes, y de hecho hay algunos que podrían ser evidencia para una investigación criminal. Otra cosa importante es de que debemos de verificar el espacio en el servidor donde vamos a estar recibiendo los logs. Si estamos enviando demasiados logs, se le puede acabar el espacio en el disco duro al servidor. Entonces debemos de estar viendo de qué tamaño debe de estar el servidor, hablando de disco duro, para estar guardando los logs. Otra cosa es de que podemos utilizar lo que le llaman Enterprise Management System, que no es otra cosa más que un servidor que controle toda la red de toda la empresa. Y lo último es algo un poco fuera de lugar, pero también nos dice eso que debemos de tenerlo en mente, es que debemos de tener un plan de change management, que es cuando cambiamos alguna configuración, para poder saber cuándo se hizo un cambio, por qué se hizo y qué se hizo exactamente. Hablando de las redes de administración, hay de dos sabores. Está la out of band y la in-band management. Supongamos que esta es nuestra red, que solamente consta de 3 ruteadores, en donde el tráfico de la red normal, es decir, el tráfico productivo, el tráfico que debe de pasar por la red porque es donde están las aplicaciones y los usuarios, es lo que se ve aquí. Es decir, aquí tenemos una LAN, tenemos un enlace hacia este router, y este router tiene otro enlace, y acá hay otra LAN donde hay servidores y usuarios. Entonces cualquier dato que pase por aquí significa que son datos de usuario, datos de servidores, etc. En la red de Out of Band Management, lo que significa es de que tenemos una red separada del tráfico normal, del tráfico de usuarios, y que esta red solamente es para management. Este tipo de redes son muy seguras en cuanto al management porque el tráfico no se mezcla. El tráfico de los usuarios no se mezcla con el tráfico de management. Entonces aquí podemos tener servidores, por ejemplo el Cisco Works, y cualquier servidor, por ejemplo un servidor de login, un servidor de NTP, un servidor de tiempo. Todo eso lo podemos tener en nuestra red de management, que está totalmente separada. Este es el out of band. Ahora bien, ¿qué tan común es esto? Esto es bien común el tenerlo en empresas muy grandes. Los que han leído mi blog se darán cuenta que estuve en la implementación de 2 data centers muy grandes, ambos de gobierno de aquí de México, y en ambos su red de management consistía en equipos por más de $2 millones, algo así. Estamos hablando de Cataly 6515, 6509, equipos enormes, más aparte todos los servidores. Por ejemplo, un ACS estaría en la red de management, out of band. Entonces sí es algo, entre comillas, común en empresas grandes. En empresas pequeñas no justifica el tener una red separada, porque finalmente una red separada también cuesta bastante dinero, como les acabo de comentar. Entonces en ese tipo de casos se utiliza algo como esto, donde los servidores de management y cualquier aplicación que tengamos de management se mezcla con los datos del usuario. Esta es una in-band management. Como se podrán imaginar, es mucho más barata, pero también es muy insegura, porque cualquier usuario que ponga un sniffer puede estar viendo todo lo que estamos pasando por la red, inclusive la parte de management. Entonces aquí es poner una balanza, qué tan importante es lo que estamos pasando por la red de management, si deberíamos de tenerlo separado o no. Ahora, hay otras empresas en que mezclan ambas, en que una parte de su tráfico está out of band y otra parte está en in-band. Otra gran ventaja que nos da la out of band management es de que, por ejemplo, si se cae este enlace de aquí, no nos importa porque nuestra red está totalmente separada y vamos a tener visibilidad de todo todavía. Entonces, si se cayera, por ejemplo, este enlace de aquí y nuestro
monitor está de este lado, no vamos a poder ver más allá de este router. En cambio, en un Out of Band Management, como pueden ver, aunque se caiga este enlace, vamos a poder tener acceso a todos lados. Pero, insisto, una red de Out of Band es mucho más cara que una in-band, porque finalmente en la in-band estamos utilizando lo que ya tenemos. Muy bien, ya vamos casi a empezar a configurar los equipos. Lo primero que vamos a ver es el syslog. El syslog, como les comentaba, es el enviar mensajes de información puede ser a un router, al mismo router donde estamos, o a un servidor externo. ¿Para qué nos va a servir el syslog? El syslog nos puede servir para saber cuál es la naturaleza de algún ataque. Nos sirve de bastante para troubleshooting. Podemos correlacionar eventos, es decir, si alguien entró por medio de Telnet y después vimos que esa persona configuró algo y después ya no funcionó algo, podemos correlacionar el evento de que se logueó alguien configuró algo y después dejó de funcionar algo. Entonces es algo muy sencillo este ejemplo, pero podemos correlacionar cualquier tipo de eventos. De hecho, si recuerdan el MARS que les platicaba de ellos en amenaza de seguridad, es un servidor de Cisco que lo que hace es recibe todos los logs de todos los equipos y correlaciona eventos de seguridad. Entonces eso es lo que hace básicamente. Los logs a dónde se pueden enviar a la consola, que eso es por default, a las líneas de BTY, al buffer del router, a un servidor de SNMP como puede ser Cisco Works, o a un servidor de syslog. El syslog client es el que envía los logs, es decir, un ruteador puede ser un cliente de syslog, y un servidor syslog es aquel servidor que guarda todos los logs. Entonces hay que saber quién es el cliente y quién es el server. Esos son los niveles de syslog que tenemos. El nivel 0 son las emergencias, es cuando hay un error severo que hace que el sistema no sea usable. Está el nivel 1, que son alertas y significa que requiere atención inmediata. Está el nivel 2, que es el critical, y eso significa que requiere atención para prevenir que haya interrupción en el servicio. Está el nivel 3, que son errores y son condiciones de errores en el sistema. Por ejemplo, un error en un router de Cisco es cuando apagas una interfaz, no sé por qué, pero la pone como nivel 3. Está el nivel 4 de warnings, que es cuando algo en específico falla. Está el 5, que son notificaciones, y es una alerta que cambió algo. Por ejemplo, si se nos cae un neighbor, por ejemplo, puede ser una notificación. El nivel 6 es simplemente información, y es información detallada acerca de la operación normal. Y está el 7, que es el debugging, que es una información cuando le ponemos, por ejemplo, debug, lo que ustedes quieran. Si tenemos el nivel 7 habilitado, nos va a mandar todo el debug. Entonces esto es demasiada información. Nos puede servir para troubleshooting, no para otra cosa. Entonces sí hay que saber para el examen que hay estos 8 niveles, qué significa cada uno, cómo se llaman. Sí lo debemos de saber para el examen. Aquí acabo de reiniciar el ruteador y aquí podemos ver bastantes mensajes de logs. Todos estos son mensajes de logs. Por ejemplo, tenemos este es algo de VPN hardware. El número 6 es el nivel, que es informacional, y aquí viene qué significa este mensaje en particular: Crypto Engine on board 0, state change to initialize. Tenemos por ejemplo, link-3 up-down. El 3 es el nivel. Dice que la interfaz de fase 00 cambió a estado de up. Así en todas las interfaces. Tenemos el line protocol 5 up-down. Este significa que es de nivel 5. Y este es el mensaje que nos da: line protocol on interface change state to up, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí varios mensajes. Por ejemplo, este es de sistema de nivel 6, boot time. ¿Cuánto tiempo tomó el router en rebootear? 123 segundos. Como pueden ver, por default está configurado el log en la consola. Ahorita estoy conectado por consola. Si nos vamos a modo configuración, el comando login on
es el que nos va a hacer que se prenda el login. Como les digo, eso está por default. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos login console, y es qué mensajes en la consola quiero tener de login. Entonces aquí me puede decir que es severidad 1, 2, 7, 0, 3, 6, 5, 4. Aquí están todas. Y al tiempo de poner, por ejemplo, 7, significa que es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si le pongo, por ejemplo, severidad 3, aquí le pongo 3, entonces significa que en la consola nada más me va a enviar aquellos logs que sean 3, 2, 1 o 0. Es decir, 4, 5, 6 y 7 no me los va a mandar. Entonces, el número que pongamos aquí va a incluir todos los que están abajo. Tenemos también el login buffer. El login buffer es que mande el log hacia el buffer del router. Igual podemos poner qué severidad queremos y podemos poner aquí cuánto espacio del buffer queremos que tenga. Por ejemplo, podemos poner 4096, que es el más pequeño. Entonces, si me manda un log, además de mandarlo a la consola, lo va a mandar al buffer del router. ¿Qué significa el buffer del router? Significa que si le pongo show login, aquí me deben de aparecer, y cuando lo configuré, al tiempo de salirme, me mandó este log que dice, básicamente lo que dice es de que a esta hora alguien configuró de la consola, y es cuando entras a modo de configuración y te sales, te informa que alguien cambió algo en la configuración. De hecho, aunque no lo cambies, nada más con que le pongas config t y después te salgas de modo de configuración, se genera este mensaje. Este mensaje puede ser importante en un ataque, por ejemplo, de que alguien entró y podemos saber a qué hora si está habilitado. Y este log, como podemos ver, lo podemos ver aquí, porque le pusimos aquí login buffer. Y aquí me dice el tamaño es 4096. Si le doy config t otra vez y le vuelvo a dar exit, me vuelve a aparecer otro, y si le pongo show log me debe de aparecer los dos. Y aquí están los dos, a qué horas fueron. Si por ejemplo me meto a la interfase fase Ethernet 01 shoot, no shoot, aquí es de nivel 5, hice que administrativamente lo apagamos y después se encendió, y este es 5 y este es 3. Si le pongo show log, podemos ver esos mensajes también, y eso es porque está en el buffer. Ahora bien, si nos metemos por medio de Telnet a este equipo, no tiene password enable, enable secret Cisco, enable Cisco. Aquí estamos poniendo Telnet. Aquí no me va a mandar ningún mensaje de log por default. Si me meto a config t, por ejemplo, y me salgo, aquí vamos a ver el log seguramente, ahí está, pero aquí no lo vemos. Debemos de ponerle un comando que se llama terminal monitor. Con esto, si le doy config t y después me salgo, vamos a ver que ahora sí se ve el mensaje aquí y también se ve acá. Ahora bien, aquí el mensaje es un poco diferente. Me dice que fue desde la línea BTY0, desde esta IP 192.168.1.2, que es la IP que tengo configurada en esta computadora. Para quitar el terminal monitor, no es no terminal monitor, es terminal no monitor. Está medio extraño el comando de que el no vaya en medio, pero así es. Nos regresamos a la consola, y para poder configurar un syslog server, aquí en login, en lugar de ponerle console o en lugar de ponerle buffer, lo que le vamos a poner es la IP de nuestro servidor de syslog, por ejemplo 192.168.1.3. Enter. Entonces, con esto le estamos diciendo al router de que los logs se los mande a este servidor. Esa es la manera de configurar la parte de
de un syslog server. Como pueden ver, el comando es muy sencillo. Ahora bien, otra cosa importante es el service timestamps. Esta configuración es muy importante cuando estemos configurando login, porque con esto vamos a habilitar que aparezcan los logs con la fecha y la hora en que se genera el log. Entonces es muy importante el utilizar este comando. Por default no estaba, no debe estar. Aquí sí estaba, pero por default no está, y básicamente lo que hace es de que sí te pone log, pero no te dice a qué horas fue. Entonces este comando es importante el ponerlo en el ruteador. Estos fueron los comandos que vimos para configurar el login. Es muy sencillo. Realmente yo no esperaría en el examen, por ejemplo, una simulación en la que me pidieran habilitar el login y poner un servidor de syslog, porque finalmente nada más sería login on y login y la IP. La verdad es de que esos comandos son importantes porque si nos pueden preguntar alguna cuestión de ABCD, el para qué sirve login console, el para qué sirve login buffer, para qué sirve service timestamps. Nos pueden preguntar, por ejemplo, si ven este mensaje, qué significa el 5, pues es el nivel, qué significa esta parte de aquí, pues ese es el mensaje de log en sí. Nos pueden preguntar en una línea BTY cómo podemos ver el login, y es con el comando terminal monitor. Cómo apagarlo es con terminal espacio no espacio monitor. Son comandos muy sencillos que sí debemos de recordar para el examen y entender qué significa un mensaje de log. Básicamente es de que siempre va a tener este signo de la rayita con las dos bolitas, el número 5 o el número 0 o el número 1 o el número 2, así está el 7. Saber qué significa el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saber que en este caso es bien fácil de leerlo, como se puede ver. Sys, sistema. 5, el nivel. Config, pues es configuración. Y después el mensaje. Realmente no se deben de aprender todos los mensajes. Al tiempo de leerlos pueden intuir de qué se tratan. Digo, mensajes de log debe de haber cientos o miles. Entonces no es de aprendernos todo eso, sino aprendernos cuál es el orden en que aparece el mensaje de syslog. Si queremos configurar el syslog desde lo que viene siendo el SDM, obviamente lo que tenemos que hacer es irnos a configure y después nos vamos a ir en additional task. Todos esos son los wizards. Obviamente el syslog es tan sencillo, es por eso que no tiene wizard. Entonces nos vamos a additional task y en additional task nos vamos a ir en la parte de router properties y aquí tenemos login. Aquí tenemos, por lo que acabamos de configurar, que el syslog está habilitado. Tenemos un servidor de syslog 192.168.1.3 que es el que habilitamos. Tenemos el login hacia el buffer que está habilitado. El tamaño es 4096. El nivel de login es 7 y el host login level es de 6. El host viene siendo para el syslog server. Bueno, aquí no se ve, me voy a regresar para acá. Y en esta parte le podemos poner edit, enable login o deshabilitar login. Si lo habilitamos, ¿qué nivel? Agregar otra IP. Aquí, por ejemplo, le podemos poner que para el 192.168.1.3 sea nada más warnings. Ese es el login buffer, que por default es el 7. ¿Con qué tamaño? 4096. Pueden ver que es lo mismo porque desde aquí podemos habilitar todo este tipo de cosas. Entonces esa es la configuración, y para cambiar cualquier cosa aquí le damos edit y ya lo podemos modificar, muy sencillo. Otra cosa es de que nos podemos ir en la parte de monitor y aquí más abajo podemos ver los logs. De hecho podemos ver en esta parte de aquí login,
bueno, aquí no lo vieron, pero es aquí, login, y podemos ver todos los logs que tenemos, los que habíamos visto hace ratito, los que están en el buffer. Aquí podemos, por ejemplo, decir que nada más, que ponga todos, ahí están todos, que ponga nada más los que sean errores, los que sean nada más warnings, los que sean nada más debugging, que no va a haber ninguno. Bueno, debugging y todo lo demás, entonces por eso sí pone eso. Emergencies no hay ninguno, alertas no nos pone ninguno, errores, etcétera. Entonces aquí está, recuerden, eso sí es aquí en task, en login, es donde los podemos ver el syslog server que tiene el router en sí. Aquí le podemos dar un clear, update. Entonces básicamente es lo que debemos de saber del SDM, que para poder configurarlo nos tenemos que ir en additional task. Bueno, es que estamos aquí en monitor. La parte aquí de monitor nos deja ver el login. En la parte para configurarlo tenemos que irnos a configure y aquí sí nos vamos a additional task, que es esta parte de aquí. Pero si queremos ver los logs desde el SDM nos vamos a monitor y en monitor le damos login del lado izquierdo. Tenemos el syslog, el firewall log, esto lo vamos a ver después. Pero básicamente lo que debemos saber hasta ahora es nada más eso. SNMP significa Simple Network Management Protocol, es decir, un protocolo de management de la red simple. SNMP consta de tres partes. Una se le llama el SNMP Manager. El SNMP Manager es el servidor que recibe la información de SNMP de todos los equipos. Y también se le llama Network Management Server, servidor de management de la red. Tenemos también otro elemento que es el SNMP Agent, y este es el software que corre en todos los equipos que queremos administrar. Por ejemplo, pueden ser routers, switches, firewalls, servidores incluso. Por último tenemos lo que son los MIPS o Management Information Base. El Management Information Base son todos aquellos objetos, que los objetos pueden ser tanto como interfaces, por ejemplo, o qué tanta actividad tenga una interfase, o cómo esté configurado cierta cosa. Entonces, el MIP define todos esos objetos, eso es lo que es el MIP. Todos esos, y como se podrán imaginar, es diferente el MIP de un router, al MIP de un switch, al MIP de un firewall, al MIP de un servidor Windows. Todos tienen MIPs diferentes porque cada uno tiene recursos diferentes. Entonces es por eso de que cada MIP es diferente. Lo que debemos de saber es que finalmente el MIP define esos objetos. Tenemos tres tipos de mensajes que manda el SNMP, al menos esos son los tres principales. El primero que vamos a ver es el SNMP Trap, y ese lo manda el dispositivo que es administrado, por ejemplo un router. Un trap se envía sin que el servidor de SNMP lo solicite, es decir, por ejemplo, si se cae una interfase, manda un trap, y no es porque el servidor le preguntó cómo estaba esa interfaz. Simplemente el router se dio cuenta que se cayó una interfase, entonces mandó un trap. El SNMP GET es una manera para pedir información a un router, a un switch o a un server o lo que sea. Es decir, un SNMP GET es pedir la información específica de algún MIP, por ejemplo una interfase. Y por último tenemos el SNMP SET. Ese lo envía el NMS, es decir, el servidor de SNMP, como puede ser Cisco Word. Puede mandarle, por ejemplo, configuración al router. Entonces eso se manda por medio de un mensaje de SNMP SET. Las versiones más usadas de SNMP son tres, que es la versión 1, la versión 2C, sí hay una versión 2A y una versión 2B, y la SNMP versión 3. La diferencia básicamente de la versión 3 con la versión 1 y 2C es de que es mucho más segura. ¿Por qué? Porque la autenticación de la versión 1 y la versión 2C es de que es un community string, y ese community string es bien fácil adivinarlo con herramientas,
y además los mensajes no van encriptados. En cambio, SNMP versión 3 puede usar un username, puede usar MD5 y puede usar SHA. Esto de MD5 y SHA, cuando veamos la parte de VPN, la vamos a explicar a fondo. También vamos a hablar de la encripción en VPN. Por lo pronto lo que debemos de saber es de que SNMP versión 3, sus paquetes van encriptados usando CBC-DES, que es un DES de 56 bits. Entonces lo que hay que recordar es de que la versión más segura es la versión 3, ya que no utiliza un community string y además van encriptados sus paquetes. Para el examen no es necesario saber cómo se configura SNMP, pero de cualquier manera, nada más para que sepan, también es en Additional Task, y aquí es la parte de SNMP, está deshabilitado. Le vamos a dar Edit, vamos a habilitar SNMP, vamos a agregar Community String, significa que estamos usando la versión 1, la versión 2, Cisco, de Read Only o de Read Write, de Read Write por ejemplo, ok. ¿Quién es el que va a recibir los traps? Es decir, ¿quién es nuestro servidor de SNMP? Puede ser la 1, 2, 3, 4 y el password es Cisco, por ejemplo. Me pide 6 caracteres, 1, 2, 3, ok. ¿Cuál es el servidor de SNMP? Si es el mismo, 1, 2, 3, 4. El contacto administrativo, por ejemplo, Raúl. Le voy a poner OK. OK. Si nos vamos a ver qué nos puso de configuración, show run. Esto fue lo que nos puso de configuración. SNMP-server community Cisco read write, SNMP-server location 1234, SNMP server contact Raúl, SNMP server host 1234 y el password que es Cisco 123. Entonces básicamente así se configura. No lo esperaría para el examen porque no lo piden en el blueprint. Entonces esta parte nada más es meramente informativa. Como ya les había comentado, el usar Telnet no es muy seguro porque toda la sesión está en texto. Es decir, si ponemos un sniffer podemos ver toda la sesión, inclusive el user y el password. Entonces, como Telnet no es seguro, la recomendación es de que se use Secure Shell o SSH. ¿Por qué? Porque toda la sesión, inclusive el username y el password, va encriptada. No hay mucho que platicar de SSH, simplemente es eso, de que la sesión va encriptada. Y para configurarlo lo que necesitamos en el router es de que tenga un nombre de dominio el router, que tenga un nombre, crear una llave, y esa llave Cisco recomienda que la parte del modulus, que es la que crea la llave, sea de al menos 1024 bits. Si la hacemos de menos de eso podemos tener problemas de seguridad. Opcionalmente podemos usar lo que es el SSH timeout, que es que tanto tiempo queremos de que una sesión esté abierta sin que le pongamos datos. SSH retries, antes de que la interfaz sea resetea, es decir, cuántas veces podemos fallar el user y el password, eso es opcional. Después tenemos que deshabilitar Telnet, que también es opcional, y habilitar SSH, que está habilitado por default. Ahora, SSH automáticamente se habilita al tiempo de crear esta llave. Cuando se crea esta llave, automáticamente se habilita SSH, como lo vamos a ver. Si queremos borrar una llave, porque a lo mejor le hicimos de menos de 1024 bits y queremos hacerla de nuevo, el comando que debemos de usar es cryptokey zeroice RSA. Ese es el comando que debemos de utilizar si queremos borrar una llave que ya estaba en el ruteador. Vamos a configurar eso en la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en modo de configuración. Si tratamos de crear la llave sin tener un nombre de dominio, con este comando es general keys modulus. Aquí es donde le vamos a poner el número que Cisco nos recomienda, que sea al menos 1024.
Vamos a ponerle el máximo, 2048. Y me dice que debe de tener un nombre de hostname diferente a router. Entonces le vamos a poner hostname router 1, por ejemplo. Ahora me dice que debo de tener un nombre de dominio. Entonces le vamos a poner domain name. Y aquí le podemos poner cualquier cosa realmente. Y ahora sí me va a dejar generar la llave. Se tarda, dependiendo del tamaño es lo que se tarda. Un 2048 es más procesamiento, entonces se tarda más que si lo hubiéramos puesto en 1024. Recuerden que Cisco recomienda que al menos sea 1024. Si se fijan, ya me habilitó aquí SSH. Ahora bien, deberíamos de ponerle IP SSH timeout. Aquí es en segundos. Le podríamos poner, por ejemplo, 120 segundos, que es lo máximo. Le podemos poner SSH Authentication Retries, que es de 0 a 5. Le podemos poner, por ejemplo, no sé, 3. Le vamos a poner IP SSH versión 2 porque el software que yo tengo aquí, que es el Secure CRT, nada más maneja la versión 2. Entonces vamos a ponerle versión 2. Todo esto del timeout, authentication y la versión no son necesarios para habilitar SSH, como pueden ver ustedes aquí. Si me trato de conectar por Telnet, ese es Telnet, me pide un user y un password y estoy conectado. Aquí voy a crear una nueva conexión con SSH versión 2. El hostname va a ser la 192.168.1.1. El username va a ser Raúl. Siguiente. Y aquí le voy a poner que esto es por SSH. Ese es el nombre nada más. Finalizar. Si me trato de conectar por SSH, no me dejó porque dice que la longitud del módulo no es correcta. Vamos a ponerle 1024. Sirve de probar el comando que es para borrar la llave, que es el crypto key RCA. ¿Quieres remover la llave? Sí. Y vamos a volverla a crear con 1024. Se va a tardar menos en esta ocasión. Ahí ya funcionó. SSH versión 2.0 ha sido habilitado. Vamos a probar ahora sí. No me deja y es por la versión del Secure CRT. Vamos a ponerle otro tamaño. Vamos a ponerle 760. Vamos a ver si sí me deja. Ahora sí. SSH1 ha sido habilitado, no la 2. Entonces de hecho este no me va a dejar porque es la versión es diferente. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Vamos a crear una nueva. Tenemos SSH versión 1 nada más. 192.168.1.1. Raúl. Siguiente. SSH1. Finalizar. Connect. Vaya. Accept once. Username Raúl. Password Ángel. Ok. Y ahora sí me dejó conectarme por SSH versión 1 en este caso. Entonces esta es la manera de habilitar SSH en el router. Ahora quiero que vean qué es la llave que configuró. No se ve aquí. En algunos routers nos pone la llave que es algo como de 12 renglones puras, un número en hexadecimal. En este caso este router no nos lo enseña. Finalmente, en la parte de SSH, si nos vamos al line BTY de la 0 a la 4,
aquí hay un comando que se llama transport input y aquí le vamos a decir qué protocolos vamos a dejar entrar. Por ejemplo, si nada más le pongo telnet, sí me va a dejar hacerle telnet. Voy a cerrar este de aquí, cerrar este de acá. Voy a abrir una nueva. Ese es telnet y si me deja, este es SH versión 1 y no me va a dejar porque le puse el comando transport input telnet. Entonces eso quiere decir que nada más me va a dejar hacer telnet. Si le doy transport input telnet SSH, es decir, quiero que me deje de entrada el protocolo telnet y SSH. Si me intento conectar por telnet, vemos que sí me deja. Si me intento conectar por SSH versión 1, también me deja. Entonces aquí cuando habilitamos SSH, el comando que deberíamos de poner es transport input SSH para que ya no me deje hacerle telnet. Si aquí le intento hacer telnet, ya no me va a dejar. Connection fail. ¿Por qué? Porque no tenemos habilitado telnet en el router, nada más SSH. Si me intento conectar por SSH versión 1, sí me va a dejar. Entonces este comando es importantísimo y nos va a servir para que solamente SSH sea el protocolo que pueda entrar en la línea BTY. Si ponemos esto, va a ser telnet y SSH. Si le ponemos transport input all, son todos los protocolos que, de hecho, son todos esos protocolos que podemos tener. Si le ponemos transport input all, que es lo que trae por default, nos va a dejar todos estos. Pero les comento, realmente lo que se debe configurar es así para que solamente SSH sea el único protocolo con el que podamos entrar al router y no por telnet ni por ninguno de estos otros. Esos fueron los comandos que vimos en la línea de comandos. Recuerden que hay que ponerle un nombre de dominio, hay que ponerle un hostname diferente a router para poder generar la llave y Cisco recomienda que al menos sea de 1024. Le podemos cambiar el timeout, cuántas veces antes de reiniciar la interfase y ponerle transport input SSH. El único comando que no se ve aquí que también usamos fue el de IP espacio SSH espacio versión y es para cambiar la versión que va a usar Secure Shell. Obviamente depende del cliente que vayamos a utilizar. El más común, porque es gratis, es el PuTTY. En este caso yo estoy usando Secure CRT. Si se fijan, por default habilita la versión SSH 1.99, que para muchos clientes esta versión es la versión Cisco 1.5. Digo, eso no es para el examen, solamente es para cultura general. Y la versión, como ya vimos, se puede cambiar. Vamos ahora a configurar SSH desde el SDM. Lo que voy a hacer es reiniciar el router para que no tenga configuración de SSH y hacerlo desde SDM. En el SDM lo que debemos de hacer, obviamente, es irnos a configuración. En configuración, en Additional Task, que es donde estamos ahorita en Additional Task, lo primero que debemos de hacer es ir a Router Properties y le debemos de cambiar el hostname y ponerle un domain name. Aquí obviamente lo que vamos a hacer nada más es ponerle edit y en hostname le vamos a poner, por ejemplo, router 2 y en domain lo que queramos nosotros. Ok. Y ahora sí lo que vamos a hacer es ir a router access SSH y generar la llave de RCA. Me pide de qué tamaño, le voy a poner por ejemplo 1024 y le voy a dar OK. Me pide un user y un password y el user va a ser, no sé, Raúl 1 y el password va a ser Cisco 123. OK. Vamos a ver cuánto se tarda en generar la llave, qué es lo que se tarda básicamente aquí, y va a mandar la configuración al router. Me pide que lo pruebe, Raúl 1, Cisco 123, OK.
y vamos a ver qué tanto se tarda aquí el SDM. A lo mejor es porque vamos a poner el otro password que tengo, que es de nivel 15. Ok, la llave RCA ya está habilitada en tu ruteador. Como pueden ver, no tenemos muchas opciones aquí de SSH para ponerle la versión y para ponerse todo ese tipo de cosas. No nos da la opción el SDM más que de habilitarlo y nada más. Si nos vamos al router a ver qué le hizo, vamos a poner show run. Ni siquiera le puso el transport input, o sea, dejó todo también el telnet habilitado. Y pues nada más vamos a ver el IP domain name y el hostname que se lo cambió y nada más. Es la única configuración que vemos que le hizo el router, pero sí habilitó SSH. Aquí está cuando lo habilitó. Entonces sí lo habilitó, pero no le hizo gran cosa. Como pueden ver, el hacerlo por SDM nos quita muchas opciones que podemos hacer con la línea de comandos. Lo último que vamos a ver es el NTP, el Network Time Protocol, y esto es más de cultura general que para el examen. Para el examen solamente debemos de saber de qué existe y qué hace, que les comentaba es para tener la misma hora en todos los equipos, y básicamente en qué consiste es de que hay un servidor que tiene qué horas son y qué día es, y esa información está sincronizada con todos aquellos equipos que estén corriendo NTP. También se puede configurar autenticación en la parte de NTP. Nada más vamos a ver la configuración de cómo se configura el server sin autenticación. Finalmente la parte de configuración no es parte del examen, pero el comando, como pueden ver, es muy sencillo si no se usa autenticación. Vamos a hacerlo en la línea de comandos y después nos vamos a ir al SDM para configurar NTP. Nos vamos a modo configuración y el comando es NTP server y le vamos a poner la dirección IP de nuestro servidor de NTP, que puede ser lo que queramos, y así de fácil es configurarlo. No tiene mayor ciencia. Como les digo, se puede autenticar poniéndole una llave, y aquí la llave es un número, y para todos aquellos que saben autenticar con RIP, que es por medio de llaves, es de la misma manera. Como les digo, no es parte del examen, entonces no lo vamos a ver. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero en SDM. Como se podrán imaginar, esta parte está en Additional Task y aquí está NTP. Le vamos a poner agregar y me dice que le podemos poner el hostname o el servidor de IP. Le podemos poner 192.168.1.2. Podemos decir desde qué interfase vamos allá es NTP. Si le vamos a poner autenticación o no, y le vamos a poner OK, y manda dos comandos al router nada más. Show run, de hecho va a ser el mismo comando que ya tiene NTP, que no lo vi por aquí, pero debe de estar. Aquí está. Este lo agregó el update calendar y NTP server 192.168.1.2 y le dijimos que está por la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0. Eso fue lo que mandó el SDM al router. Con eso terminamos este tema. Como les comentaba en un principio, este tema igual no es muy extenso, pero no por eso deja de ser importante para el examen. Esto es parte del examen. También les quiero comentar que en la vida real la parte de management es muy importante, sobre todo para las empresas muy grandes. El tener una red de management out of band, como lo dijimos, te da grandes ventajas. Claro que puede ser muy cara una red de este tipo,
pero vale la pena en aquellas empresas que están preocupadas en la seguridad de su red de management. Y finalmente, una buena red de management te va a dar toda la información necesaria para saber cuando un enlace se te está llenando, cuando alguien te está atacando, el poder determinar de qué manera te atacó. Si no tienes una red de management no te vas a dar cuenta qué fue lo que sucedió o por qué pasó. Y hablando de redes management no tan caras, el tener un servidor de log es algo muy barato. Puedes hacerlo inbound, no te va a salir nada caro y la información que te va a dar puede ser muy valiosa siempre y cuando, por ejemplo, tengas NTP también, que no debes de tener necesariamente un servidor de NTP. La función de NTP server puede ser un ruteador en sí, y mientras que todos tengan la misma hora, puedes hacer un análisis de cómo fue un ataque o qué fue lo que hizo cierta persona, etcétera. La red de management en sí sí es importante en la vida real, y les comento otra vez, para el examen no dejen de estudiar este tema.